Nos corresponde continuar nuestro estudio de este curso que hemos titulado Levántate a la altura de tu reto, hablándonos a nosotros los hombres y viendo la masculinidad y los roles que nos corresponden como hombres como un reto, un desafío. Ninguno de nosotros es el hombre pleno. Ninguno hemos llegado a la estatura de Cristo, que fue el hombre pleno y el hombre cabal en todos los sentidos. Pero estamos en un camino donde se supone que vayamos en esa dirección, creciendo cada vez más a la imagen de ese hombre pleno que fue Cristo y viviendo esa plenitud masculina en todos los aspectos de la vida. Entonces, el autor, hemos estado consultando un autor que no es el único material que hemos estado usando, Tony Evans, pero quisiera tomar su definición de un hombre del reino para a partir de ahí entonces aplicarlo al ámbito que vamos a ver en el día de hoy. Él define un hombre del reino como es un hombre que demuestra visiblemente el gobierno de Dios bajo el señorío de Cristo en cada área de su vida. O sea, es un hombre que cada aspecto, cada faceta de su vida contiene lo que Dios quiere en su trabajo, en su participación en la sociedad y hoy vamos a ver en su familia. O sea, yo tomo de la palabra de Dios lo que Dios entiende que debe ser la familia, entonces lo aplico a ese aspecto y a esa área de mi vida. Y un hombre entonces del reino es un hombre que puede mostrar visiblemente ese gobierno de Dios, lo que es la palabra de Dios, vivida en cada aspecto y área de su vida. Y yo quisiera entonces que profundizáramos hoy en esto de un hombre del reino y su familia. Quizás uno de los aspectos más importantes de la vida de cualquiera de nosotros. Y estamos aquí, aquellos que tenemos familia. Nos hemos dividido hoy, los solteros están ahí y aquí estamos los casados o con pareja o cerca de tener familia ya. Y vamos a profundizar entonces en torno a lo que esto implica, cómo un hombre del reino vive el gobierno de Dios en su familia. Partiré de un salmo, el Salmo 128, donde el salmista dice: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Este salmo obviamente tiene más versos, pero en estos 4 primeros versos se nos habla de un personaje que es feliz, que de hecho otras traducciones dicen es bienaventurado. Y cuando vemos esa palabra en la Escritura, lo vemos de hecho en el libro de Mateo, Jesús habló de muchísimas bienaventuranzas. Cuando Dios dice bienaventurado el hombre, bienaventurado el hombre, bienaventurado el hombre, el Salmo 1 de hecho dice bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los impíos, ni caminó en el camino de los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. ¿Quién es el hombre bienaventurado? Bueno, bíblicamente es aquella persona que Dios aplaude, que Dios celebra. Cuando Dios dice bienaventurado el hombre, es un reconocimiento, un elogio de Dios a ese hombre que vive de esa forma. Y en este caso dice, qué feliz, qué bienaventurado es el hombre que teme al Señor. O sea, que vive su vida de una manera reverente a Dios, de una manera sujeta a Dios. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a la obediencia. Comienza reconociéndolo como Señor y continúa sometiéndonos
a su señorío, a su gobierno en nuestra vida. Entonces, este salmo dice, qué bienaventurado, qué feliz es el hombre que teme al Señor. Y miren cómo agrega, todo el que sigue sus caminos. Bueno, ¿quién es el que teme al Señor? El que adecúa su vida a los caminos de Dios. ¿En qué áreas? En todas las áreas de su vida. Esa es la idea. Y entonces viene una promesa. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Y habla entonces de la familia. Vamos a hacer algunas observaciones de este pasaje. Como ya les dije, este se trata del que teme al Señor y todo el que sigue sus caminos, la persona que ha adecuado su vida a los caminos de Dios. Y en el versículo 2 se nos dice que ese individuo va a disfrutar de una plenitud en lo que hace. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué próspero serás, será un hombre pleno, no necesariamente rico. No confundamos y hagamos equivalente siempre la prosperidad, cuando dice la Biblia, qué próspero serás, no necesariamente abundancia material, porque la prosperidad bíblica va más allá de la prosperidad material. Puede incluirla, pero no necesariamente, porque hay hombres que temen a Dios y siguen sus caminos que no son económicamente ricos. Entonces, esos no son bienaventurados. Claro que hay cabida para hombres de escasos recursos bienaventurados, porque la bienaventuranza de la que habla la Biblia va más allá de lo material. Entonces, ese individuo se siente pleno en lo que hace. Cuando uno vive de una manera que agrada a Dios, que complace a Dios, que sigue sus caminos, ocurre algo en el interior. Y es que uno se siente pleno, con propósito, con sentido, con significado. Uno siente que las cosas tienen sentido. Hagamos lo que hagamos. Y luego, esa es la primera promesa y el primer resultado de vivir según los caminos de Dios. Y luego dice entonces que hay una plenitud familiar de este individuo. El que vive según los caminos de Dios, el que adecúa su vida a eso, tiene una esposa que será como una vid fructífera, floreciente en el hogar, y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Son dos metáforas. La Biblia usa mucho las metáforas. Una metáfora es precisamente que se usa una figura, es una figura del lenguaje donde yo comparo una cosa con otra. Y más que una comparación, yo digo que es como eso. Por ejemplo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Eso se nos dice a nosotros los creyentes. Bueno, yo no soy un grano de sal y no soy un bombillo que doy luz. Pero Cristo dice, ustedes, su vida es como si fueran un grano de sal en un sentido de que la sal tiene una función de preservación, de dar sabor. Así mismo el cristiano es y así mismo con la luz. En este caso, la esposa metafóricamente es comparada con una vid fructífera, floreciente, y los hijos son comparados con vigorosos retoños. ¿Cuáles son las aplicaciones de estas metáforas? Lo podemos ver que en la misma palabra estas metáforas han sido usadas a lo largo de la Escritura. Esta esposa como vid fructífera y floreciente en el hogar, en el Viejo Testamento y tanto en el Nuevo también, la vid o la higuera, sentarse debajo de una vid o de una higuera era un símbolo de tranquilidad, de paz, de prosperidad. Entonces esta mujer que representa una vid fructífera, floreciente en el hogar, el hombre que vive según los caminos de Dios, hace que su mujer sea como una vid fructífera. O sea, una mujer que le trae paz, una mujer que le trae tranquilidad, una mujer que le trae sosiego. De la misma manera, habla de un florecimiento y obviamente este florecimiento no es solamente en el ámbito de los hijos, también puede incluir una promesa de tener hijos, pero hay mujeres estériles florecientes también, porque el tener hijos no es para todo el mundo. Dios ha dado hijos a quien quiere, y hay parejas que no le ha dado hijos. Entonces este florecimiento incluye toda la contribución que una mujer puede hacer a un hogar. Cuando un hombre vive en su familia de manera visible los principios de la palabra, eso tiene un impacto emocional y espiritual en la vida de su mujer, que en el tiempo ella se transforma en una mujer que trae paz, sosiego y que florece. De hecho,
Una de las cosas que yo le aplaudo a un hombre es cuando yo veo una esposa gozosa y floreciente. Obviamente en este mundo caído hay situaciones de esposas y esposos que a veces uno no puede cambiar y que hace que esta promesa, por así decirlo, esta máxima, este proverbio, por así decirlo, no se aplique en el 100% de los casos. Pero en general, cuando un hombre vive según los caminos de Dios, la mujer florece. Cuando mi mujer está en un estado de inquietud, inseguridad, queja regular, insatisfacción frecuente, lo primero que yo debo preguntar es cómo estoy haciendo yo mi trabajo, cómo estoy yo viviendo delante de ella, qué es lo que yo estoy infundiendo en ella. Y yo verme, antes de acusarla a ella de estas faltas, que son faltas en sí mismas también, porque ella tiene una relación con Dios por la cual dar cuenta, pero yo debo preguntarme, bueno, ¿de qué manera yo he contribuido con estos niveles de insatisfacción, de queja, de falta de florecimiento que ella manifiesta? Porque en general, cuando un hombre vive como debe, su mujer lo disfruta, su mujer se convierte en una mujer floreciente. De la misma manera, hijos vigorosos como retoños de olivo. El olivo también en Israel era un símbolo de fortaleza y también era un símbolo de vida larga y productiva. Los olivos son de los árboles que más envejecen o que más larga vida tienen. De hecho, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel saben que hay un huerto, el famoso huerto de Getsemaní, donde nuestro Señor lloró y sudó gotas de sangre, que está frente a Jerusalén, fuera de las murallas de la ciudad. Ahí hay olivos de más de 2000 años de antigüedad, literalmente. Son árboles extremadamente antiguos y todavía algunos de ellos dan olivo y dan fruto. Y el tiempo se le mide por el ancho del árbol. O sea que en una ocasión, hace unos años, yo tuve la oportunidad de ir y ver estos árboles con un ancho enorme y decían, bueno, ese debe tener más de 2000 años. Y pensar que el Señor Jesús estuvo ahí y vio ese árbol, no del mismo ancho, obviamente, pero de otra dimensión, a mí me conmovió enormemente. Pero sí, el olivo es un símbolo de fructificación y de vida larga y de fortaleza. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo es que cuando un hombre vive según los caminos de Dios, según las instrucciones de Dios en su vida, sus hijos son fuertes, sus hijos dan fruto en el tiempo, sus hijos son, digamos, pueden tener una vida larga y su legado pasa de generación en generación, tiene un impacto largo en el tiempo. O sea que ambas metáforas nos hablan de este hombre bienaventurado que tiene una mujer floreciente, hijos fuertes y vigorosos y que incluso cuando salen del hogar siguen dando fruto en el tiempo. Yo quisiera tener eso, yo quisiera lograr eso y obtener eso que dice ahí, pero obviamente eso no cae del cielo como quien dice que Dios hizo llover una mujer así o Dios hizo llover unos hijos así. Eso requiere un cultivo y qué bueno que ambas metáforas tienen que ver con la naturaleza, con un árbol, que requieren cultivo, que requieren trabajo, que requieren dedicación, que requieren protección para que nadie los corte antes de tiempo, hasta que den su fruto. Qué bueno que las metáforas están relacionadas a ese ámbito porque creo que permiten una aplicación. Ningún árbol florece, hay algunos que florecen de manera silvestre, pero en general la vid da fruto porque es sembrada, es establecida, y de la misma manera los olivos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir los principios de Dios, los caminos de Dios en nuestra familia? Nosotros quisiéramos tener esta bendición de tener una mujer de esta manera, de esta forma y unos hijos así. Y yo quisiera entonces revisar, comenzando, que el que teme al Señor y sigue sus caminos, en el ámbito familiar hay 3 cosas que tiene que tener en cuenta, que tiene que observar, que tiene que entender. En primer lugar, su perspectiva
con relación o con respecto a su familia, él ve la familia como Dios la ve. No todo el mundo ve la familia como Dios la ve. El mundo no ve la familia como Dios la ve. El mundo tiene definiciones distintas de lo que la familia es. Pero en el caso del hombre que vive el gobierno de Dios en su casa, él ve la familia como Dios la ve. Y le da a la familia la importancia que Dios le da. Y eso es vital. Número 2, él tiene un rol asignado dentro de su familia que no es lo que la gente piensa que él debía hacer. No. Él tiene un rol asignado por la palabra y él vive ese rol según el diseño de Dios. Y en tercer lugar, hay un trato específico que se requiere del hombre en su hogar, hacia su esposa y hacia sus hijos, que él lo moldea según la palabra de Dios también. Entonces, la perspectiva que él tiene de la familia es la que Dios tiene. La forma de él actuar, su rol dentro de la familia es la que Dios dispone. Y su trato está configurado, moldeado por la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir como haciendo un doble clic, por así decirlo, en cada uno de estos aspectos. De manera tal que nosotros entendamos, bueno, cómo vive un hombre que sigue el gobierno de Dios, que se somete al gobierno de Dios en su casa, en su familia, de forma tal que nosotros podamos ver y disfrutar de una esposa que es una vid fructífera y floreciente y unos hijos que son como olivos fuertes y vigorosos. Comencemos con la perspectiva del matrimonio específicamente, porque luego vamos a ver la perspectiva de la paternidad o los hijos. Y en esta presentación yo creo que va a haber mucha información. Yo trataré de ir con ciertas pausas, pero la verdad que compilar toda la información que quería en una presentación fue un poco complicado. Ojalá no nos perdamos. Voy a hacer un esfuerzo especial para que eso no ocurra. Pensemos entonces en la perspectiva que el hombre de Dios tiene en cuanto a su familia. ¿Cómo ve Dios la familia? De tal manera que nosotros la veamos de manera igual. Veamos este cuadro. En este cuadro yo tengo en esta columna 4 aspectos del matrimonio. El primer aspecto del matrimonio es que es un pacto. Y eso es algo que Dios lo ve así. Vamos a entrar en detalle más adelante. Número 2, el matrimonio para Dios es una unidad. Son 2 personas que componen un matrimonio, pero es una unidad delante de Él. Número 3, el matrimonio persigue propósitos divinos, no humanos. Yo tengo beneficios y bendiciones de estar casado, pero el objetivo último del matrimonio no es para mí, sino para Dios. Y número 4, el matrimonio tiene algo de trascendente que tenemos que entender. Comencemos con el tema del pacto. Y voy a hacer, voy a usar una palabra que es lo que indica qué quiero señalar en cada uno de estos aspectos. Un pacto implica permanencia. Un pacto implica permanencia. A diferencia de un contrato, el contrato se firma, tiene cláusulas que lo hacen rescindible. Muchísimas cláusulas que lo hacen rescindible. Si uno no cumple, pues uno lo hace rescindible. Bíblicamente, el hombre y la mujer se casan para siempre. Se casan para siempre. El matrimonio no se supone que es un contrato condicional con cláusulas rescindibles. Hay una razón bíblica por la que Dios pudiera permitir, no obliga, ni es así que tiene que ocurrir en cada caso, pero pudiera darse un divorcio y es cuando uno de los cónyuges ha sido materialmente infiel a su pareja. De todas las razones disfuncionales, de todas las formas disfuncionales que un matrimonio puede experimentar, Dios dice, la única razón por la cual una pareja puede poner el divorcio a otra es cuando esa otra ha cometido un adulterio y está en un estado de no arrepentimiento.
Eso está en Mateo 5:32 y en Mateo 19:9. Después todo lo otro es trabajable. Hay condiciones bastante serias, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacemos nosotros con la violencia intrafamiliar? Pastoralmente hablando. Bueno, nosotros recomendamos, si una mujer ha sido víctima de violencia intrafamiliar, que la mujer se separe de su esposo. Que la mujer se aleje de él para protección de su vida y de sus hijos. Pero que sea él que ponga el divorcio, no ella. Así protegemos la vida, pero mantenemos el pacto, con la esperanza de que ese hombre se arrepienta. Si no lo hace, pues eventualmente él pondrá el divorcio. Él saldrá de la relación. Pero el pacto es una relación permanente. Es una relación, se supone, irrompible. Y eso implica, hermanos, que cuando yo tengo una discusión en un momento dado, que cuando yo tengo una etapa en la vida de mi matrimonio donde las cosas no van bien, donde yo no me siento bien con mi esposa y mi esposa no se siente bien conmigo, el hombre del reino, el cristiano, no menciona la palabra divorcio. No hace alusión a que eso puede ser una solución. Eso llena a la mujer de inseguridad, le dice que yo no la amo como la debo amar, le dice que mi amor es incondicional cuando yo estoy llamado a amarla como Cristo amó la iglesia, que fue un amor incondicional. Eso introduce componentes emocionales en la relación y en la mujer que la alejan de mí. Luego yo me puedo reconciliar, pasar esa etapa, pero hay una herida que queda. Porque en un momento de crisis, yo osé, en un momento de ira, de irritación, de molestia, decir, quizá lo mejor es que dejemos esto aquí. Como una forma de hacerla sentir incómoda, mal, porque yo me siento mal y quiero vengarme. Y le digo, bueno, pues quizá lo mejor es que lo dejemos aquí. O quizás es ella que lo dice. Y yo le respondo, bueno, si eso es lo que tú quieres, esa no es la respuesta de un hombre del reino. La respuesta es, tú sabes que esa no es una opción. Nosotros estamos casados para honrar a Dios y esto hay que trabajarlo aquí. Y sé que encontraremos el camino de regreso. Es un pacto. Yo no apelo al divorcio, a la separación para salir de mis problemas. Yo no menciono eso. Número 2, el matrimonio es una unidad. Yo tengo que entender, como hombre cristiano sometido a la palabra, que yo me caso y delante de Dios yo soy uno. Se supone que yo soy una sola carne. No se supone, Dios dice en Mateo 19:9, pero también lo dice en Génesis 2:24-26, claramente que ya no son dos, sino uno. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:9. Es una unidad. La única relación en la tierra que hace de dos personas una es el matrimonio. Yo no soy uno con mis hijos. Dios nos dice, tú eres uno con tus hijos. Son tuyos, son de tu carne y sangre. Eso salió de ti, eso es tuyo. No. Dios no dice que yo soy uno con mis hijos. Dios no dice que yo soy uno con mis padres. Dios no dice que yo soy uno con mis hermanos, ni con un gemelo que yo tenga. La única relación que tiene esta categoría de unidad en la diversidad es el matrimonio. Eso dice algo. ¿Ustedes creen que Dios escribió Génesis 2:24-26, donde dice que de dos Él hace uno? Como de una manera como para entretener al hombre, para decir algo interesante. No, Él está apuntando a que esta es una relación que es una unidad. Y eso implica que mi actuación hacia mi esposa es como si fuera yo. La unidad implica unidad de propósito. La unidad implica unidad financiera. La unidad implica unidad en el cuidado. En todos los sentidos, unidad implica uno. Yo no sé cómo decirlo de otra forma. Y eso es un desafío. Eso es un enorme desafío porque, además de que esto implica una unidad, implica prioridad porque es la única relación que yo tengo en la tierra que tiene esta condición, que tiene esta implicación. Mi esposa, bíblicamente, en términos de relación, está por encima de mis padres, está por encima de mis hijos,
está por encima de mis hermanos, de mis amigos. En términos de relación, porque vuelvo y digo, es la única relación que implica una unidad. Eso mucha gente no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Hay mujeres que dicen mis hijos están por encima de mi esposo. Hay hombres que lo dicen también. Hay hombres que dicen mi mamá está por encima de ti. O lo dicen o lo implican. Y por eso hay muchos problemas. Cuando nosotros no le damos a la pareja, a nuestra esposa, esta condición de prioridad por encima de todo lo demás, reconociendo que ella es la única que es uno conmigo, eso genera problemas, conflictos, inseguridades, cuestionamientos, falta de confianza, porque ella no es la primera, ella no es la prioridad. Claro, eso no le da razón a la esposa ni al esposo de montarse ahí y decir que la otra persona no tiene derecho ni siquiera de salir solo. Eso sería una manipulación. Pero bueno, es una unidad y yo tengo que verlo así, hermanos. Yo tengo que entender que eso tiene una implicación diaria, práctica. En términos de mis relaciones, ella debe sentir que yo le doy a ella prioridad por encima de todas las demás relaciones. Eso es difícil porque a veces estamos lidiando con gente que no es fácil, aunque sean sus esposas, aunque sean mis esposas. Quizás mi esposa no es fácil. Pero yo debo contribuir a que ella crezca en ese aspecto en la que no es fácil, como así como Cristo se invierte en la iglesia para santificarla y purificarla. Número 3, porque ahí podemos hablar muchísimo. El matrimonio persigue propósitos divinos. El matrimonio persigue propósitos divinos. O sea, Dios crea a la mujer para que sea ayuda idónea. ¿Para qué? Para hacer un trabajo que Dios le dio al hombre. Dios tiene un llamado para el hombre, para la pareja. Dios tiene un propósito que Él le da a la relación familiar, a la relación de pareja. Y el matrimonio entonces, el propósito no es pasarla lo mejor posible. El matrimonio no es vamos a disfrutar lo más que podamos. El matrimonio se hace, bueno, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos como familia? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la configuración de vida que yo debo tener de tal forma que nuestra relación y nuestra familia glorifique a Dios? Esa es la configuración que yo debo buscar. Y por último, la relación matrimonial refleja algo trascendente. Y a esto me refiero con que esto es algo que no se conocía en el Viejo Testamento. Había algunas indicaciones porque Dios se identifica como el esposo de Israel en un momento dado, pero en Efesios 5:32, increíblemente, Pablo dice que el matrimonio es la unión de Cristo con su iglesia, es el reflejo de la unión con Cristo con su iglesia. Y Pablo dice que esto es tan increíble que le llama misterio. Esto es un misterio que no se conocía antes, pero ahora se conoce, que todo este plan de redención también y el matrimonio es una alusión, es una figura de la unión de Cristo con su iglesia. Y de hecho, el final de los tiempos va a terminar con unas bodas, las bodas del Cordero, donde Cristo se une a su iglesia como Él la cabeza y nosotros su cuerpo. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, así mismo el hombre es cabeza de la mujer. O sea, la unión matrimonial debe reflejar, manifestar a un hombre amando como Cristo y a una mujer sometiéndose como la iglesia. ¡Wow! ¡Qué trascendente! Esto me trasciende a mí, esto va más allá de mí. Ay, que yo no me siento cómodo con mi mujer. Bueno, pero tú tienes que reflejar a Cristo en tu manera de ser con ella. Eso tiene una implicación práctica y diaria. ¿La iglesia se somete a Cristo siempre? No, la esposa tuya tampoco lo va a hacer contigo. Ámala. Ámala sacrificadamente. Así ve el hombre del reino su familia, su matrimonio. Esto es un pacto, de aquí yo no me voy. Esto es una unidad, ella es prioridad. Esto persigue propósitos divinos, se enfoca en Dios. Y esto refleja algo trascendente. Es mi deseo que mi relación refleje esa unión de Cristo con su iglesia. Y así ve entonces este hombre el matrimonio. Eso, hermanos, debe cambiar radicalmente muchas de nuestras formas diarias, de la forma como discutimos y tratamos a nuestras esposas. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Hablando entonces de los hijos, eso es el matrimonio. Hablando de los hijos, solamente un versículo, hay otros que puedo traer, pero dice el Salmo 127, 3 al 5, dice, los hijos son un regalo del Señor.
son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Esta forma de llamar a los hijos son un regalo de Dios. Hoy en día el mundo entiende que los hijos son una carga para el desarrollo profesional y para los apetitos humanos y para yo conseguir la plenitud de vida que yo quiero. Hay muchos hombres y mujeres que han decidido no tener hijos por una buena parte de su vida. El que no los tenga aquí, no conozco la situación personal y particular, no conozco razones quizás que lo han llevado a ustedes a hacer eso, pero estoy hablando de esta manera de pensar, de que los hijos son una carga y que yo quiero dilatar lo más posible eso. Bueno, cuando yo sienta que quiero y cuando yo entiendo, cuando ya yo no tenga nada más que probar nuevo, pues probaré la experiencia de la paternidad o de la maternidad. Como que sea una experiencia más en mi disfrute personal de vida. La Biblia los presenta como un regalo. A veces nosotros nos comportamos en los hogares y tratamos a nuestros hijos y como que ellos sienten que ellos son más una carga que un regalo. Quizás formas de nosotros, en las maneras como nos conducimos hacia ellos, que ellos sienten que realmente ellos son más una carga que un regalo. Qué pena que sea esa la situación. Pero la Biblia lo ve como un regalo. La Biblia ve la paternidad como un privilegio. Nos parecemos a Dios cuando somos padres. Dios es padre de muchos, el padre de los espíritus, el libro de Santiago lo llama. Los ángeles no tienen oportunidad de tener hijos. Los ángeles seres mucho más poderosos que nosotros, mucho más capaces que nosotros en muchos aspectos, en fuerza, quizás sabiduría. No pueden procrear. Dice la Biblia que ellos no se casan ni procrean. Nosotros sí. Los animales también. Pero hay condiciones, los animales pasan genes físicos, pero no pasan legado espiritual. Los únicos seres en la creación que podemos pasar, no solamente que el hijo se parezca a nosotros físicamente, sino que se parezca a nosotros espiritualmente y que continúe un legado, somos nosotros, los seres humanos. Qué privilegio, qué gracia ha sido esto. Ver los hijos así, que ellos se sientan así, que ellos sepan que ellos son un regalo para nosotros. Que nosotros aplaudamos sus logros, que nos involucremos en sus vidas, que nos invirtamos en ellos, que veamos en ellos regalos, tesoros de parte de Dios. Cuando yo no le doy la importancia a un hijo bíblica que tiene, ¿qué estoy diciéndole al regalo de Dios? Es como que tú me regales algo y yo haga, y muchas gracias, pa, y lo tire por ahí. Cuando yo tengo una paternidad irresponsable, una paternidad superficial, una paternidad insensible, pues eso es lo que estoy haciendo con un regalo de Dios. Eso debe cambiar, mi perspectiva debe cambiar. Ya yo no debo ver mi esposa y el matrimonio como el mundo la ve, ni debo ver mis hijos como el mundo lo ve, yo debo verlo de manera distinta, como la Biblia y Dios lo ve. Y eso entonces se introduce en mis comportamientos, acciones, forma de ver las cosas diferentes. Pasando al segundo punto que nos corresponde, el hombre de Dios entonces, que sigue sus caminos, tiene una perspectiva de la familia distinta. La ve como Dios la ve. Ahora, pasemos al tema del rol. El rol que la Biblia le da al ser humano, al hombre, específicamente porque estamos hablando de cosas de hombres, tiene básicamente 3 componentes. Hay algunos, más que componentes, funciones. Y quizás hay algunas divisiones adicionales a esta. Yo traté de sintetizar en 3. Número 1, el hombre se supone que es cabeza, líder e instructor de su familia. Fue creado primero. La esposa es su ayuda idónea. ¿Okay? La esposa viene a ayudar al hombre. Es importante también, creada a la imagen de Dios, es un ser glorioso también, es un ser que refleja a Dios. Pero viene como un complemento a ayudar al hombre en la creación. Número 1. Número 2, vamos a entrar ahorita en el detalle de lo que esto implica. Número 2, se supone que el hombre tiene un rol de proveedor, provisión. Él recibe la instrucción de cultivar el huerto en el Génesis. Y luego cuando en Génesis 3
capítulo 17, 16 en adelante, cuando se le dice al hombre las consecuencias de su pecado, las consecuencias tienen que ver básicamente al ámbito de su trabajo, lo cual indica que ese era su ámbito divino. Las consecuencias del pecado que sufre el hombre son en el ámbito del trabajo. Por lo tanto, el hombre es llamado bíblicamente como el primero o el principal proveedor de la casa, proveedor económico de la casa. Y número 3, protección. Y aunque aquí hago alusión a que el hombre es más fuerte, no me estoy refiriendo solamente a que sea un protector físico, sino que va más allá. De hecho, hay lo que los teólogos llaman una teología natural, de donde podemos deducir muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú ves la naturaleza y tú ves un león y una leona, y tú dices, el león y la leona, ¿cuál de los dos es más intimidante? El león. Su cabellera es casi un 30% más grande que la leona. Es mucho más intimidante. La función del león en las manadas es básicamente proteger la manada, proteger el territorio. La leona es más pequeña, más delgada, más ágil y ella es la que caza. La teología natural nos está diciendo ahí cuáles fueron las funciones que Dios le dio. Bueno, cuando vemos al ser humano, podemos ver cómo está configurada la mujer, cómo está configurado el hombre. Vemos al hombre físicamente más fuerte, más... Claro, hay mujeres que se meten a uno en un bolsillo, estamos de acuerdo, pero en general, el porcentaje muscular del hombre es mayor, la estatura promedio del hombre es mayor, etcétera, etcétera. Típicamente el hombre entonces está llamado a ser protector de la mujer. Y eso va más allá porque la Biblia también lo coloca en otros roles de protección, no solamente físico, sino también espiritual y moral. Entonces, hagámosles doble clic a esto. Bueno, ¿qué implica ser cabeza? Y quizás una forma de verlo es lo que no implica ser cabeza. Lo que no implica ser cabeza. Piensen en la cabeza no como el que manda, sino como el que modela. Piensen en la cabeza no como el que pide, sino como el que es ejemplo y como el que sirve. Porque se supone que yo soy cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y cómo vino Cristo? Según Marcos 10:45, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por eso es que Pablo rescata esa idea y dice, así como Cristo se entregó por la iglesia, de la misma manera el hombre debía hacerlo por su mujer. Entonces cabeza no es el que manda y el que pide, es el que es ejemplo y sirve. La cabeza bíblica de la familia es el que estimula a que la familia vaya en la dirección, no es el que obliga y demanda que la familia vaya en una dirección. Es diferente. Así Cristo dijo, en el mundo ustedes han escuchado que los reyes y los gobernantes se enseñorean de las poblaciones, pero en el reino de Dios no es así. El que quiere aquí ser grande será vuestro servidor. En la familia, tú quieres ser un hombre admirado por tus hijos, respetado por tu mujer, sírveles. Es al revés en el reino de los cielos. Tú llegas arriba por abajo. Tú llegas a mandar sirviendo. ¿Cómo así? Wow. Así es que funcionan las cosas. Y bueno, provisión y protección, vamos a dar un doble clic, pero quería detenerme en el tema de la cabeza porque es muy mal entendido. Se entiende la cabeza de manera disfuncional. Muchos lo entienden de manera disfuncional. La gente entiende o el hombre entiende. Al hombre se le sirve, el hombre es que manda, el hombre tiene licencias, de hecho. Morales, yo no tengo que dar explicación de lo que estoy haciendo, de dónde estoy, con quién estoy. Sociales, mi círculo se respeta, esos son mis amigos y yo no tengo que dar. Económica, mis recursos son míos. Yo me lo gané y eso es mío. Eso contradice el rol de cabeza por un lado, pero por otro lado contradice también la unidad familiar, porque somos uno delante de Dios. Tus recursos no son tuyos, son de los dos. Y hay también licencias egolátricas donde el hombre, por sus hobbies y por sus preferencias, se distancia emocionalmente porque él quiere darse los gustos que él entiende, él merece y su familia está ya a la distancia. Entonces, así que se entiende la cabeza típicamente, que se le sirve, que manda, que tiene licencias. El rol mínimo del hombre en la iglesia, muchos entienden que es porque es muy femenino.
y muchos hombres entienden que se le debe obediencia porque es el hombre, no porque es ejemplo. Mi familia me debe obediencia. Me hay que respetarme en esta casa. ¿Qué he hecho yo para ganarme esa admiración? ¿Qué he hecho yo para ganarme el corazón de los míos? Para ser un líder. Una cabeza es un líder, no un jefe. Jefe es fácil serlo. Pero yo no quiero que mi familia me obedezca y me siga por temor, sino por amor y respeto genuino. Pero eso yo no lo demando. Eso yo tengo que trabajarlo. Si lo demando, no lo voy a obtener. Podré obtener obediencia, pero por las razones equivocadas. Pero muchos entienden el rol de cabeza de manera muy disfuncional y lamentablemente las familias no trabajan bien, no funcionan bien. Ese no es un hombre que anda en los caminos de Dios. Ese no es un hombre que vive bajo el señorío de Dios, bajo el gobierno de Dios en su familia. Su esposa no se siente floreciente, su esposa no está gozosa, sus hijos tampoco. Lo que tiene es un imperio del miedo y del terror y de la crítica en la casa. Duele eso. Eso duele. Y cuando se le dice algo de que las cosas no están bien, él se siente mal también. O nosotros nos sentimos mal. Cuidémonos de ser cabezas disfuncionales de nuestros hogares. Se nos ha dado un privilegio, una gran responsabilidad. Pasando al tema del proveedor, también hay una manera disfuncional de entender este rol de proveedor. El hombre entiende que si lo produzco es solo mío. Si yo produje 100 pesos, esos 100 pesos son míos. Y yo le doy a la esposa lo que entienda, lo que yo crea. Proveer económicamente es lo que me toca. Y si proveo mucho, yo soy un padre responsable. Porque a mis hijos no les falta nada. ¿Ustedes no han escuchado eso? Yo he escuchado eso en consejería de mujeres que dicen, no, él es un padre muy responsable porque a sus hijos no les falta nada, pero el hombre no está en la casa nunca. Muchos entienden que le toca el 50%, no porque ella es el 50% y yo pongo el 50%. Todo lo que yo pongo el 50%, pero ya yo he puesto eso, ya yo cubrí mi rol de proveedor y todo lo otro es mío. Si yo proveo, algunos entienden, tengo el derecho a mandar en la casa. De hecho, a mí me han hecho la pregunta, ¿qué pasa en un hogar donde la mujer es más productiva económicamente que el hombre? Entonces, ¿ella es la cabeza? No, porque la cabeza no es el que gana más. Bíblicamente no es así. Increíblemente, esto es una encuesta que se hizo en el 2016 en República Dominicana. La mayoría de los hijos en República Dominicana, más del 50% de nuestros jóvenes que están en relación de dependencia con alguno de sus padres, la mayoría es de las madres que dependen, de las madres. ¿Cuántas cosas yo he visto aquí? Yo he visto situaciones de divorcio donde el hombre plantea un acuerdo totalmente desproporcionado hacia su mujer, hacia su esposa, ilegal, dicho sea de paso, porque la ley contempla y dispone que en una comunidad de bienes hay una manera de dividir las cosas, que es todo lo que se produjo en ese matrimonio, en esos años de matrimonio, es parte de la comunidad de bienes y se supone legalmente que toca 50-50, a menos que no haya habido un acuerdo prenupcial que haya establecido una condición distinta. Pero si no lo hay, es 50-50. Y hombres que le proponen sin sonrojarse, no, esto es lo que hay. La mujer entonces siente temor de observar o rechazar la propuesta porque ella dice, es que yo no puedo pelear con él, porque él es que tiene las cuentas, él es que tiene el control de las cosas, y si me pongo en contra de él me va a ir peor. Entonces, como si todo fuera poco, al final, ya divorciándose, él hace un último acto de abuso cuando le plantea un acuerdo desproporcionado, porque él entiende que como él lo produjo, es más de él que de ella. Y él le va a dar a ella para que no pase trabajo. Eso nos parece, yo creo que si tenemos un sentido de justicia interno,
Me parece extremadamente injusto y abusador. Son maneras de pensar que nosotros tenemos que cambiar. El mundo entiende que es 50-50. El mundo. Ojalá el hombre del reino, bueno, el hombre del reino no trae una situación como esa. Porque quisiera mantener y trabajar su matrimonio lo más que pueda, a menos que haya pasado algo que Dios no lo quiera, pues haya roto el pacto matrimonial a través de una infidelidad. Por último, el rol de protector disfuncional. Protector disfuncional. Ser protector es ser agresivo, entienden muchos. Yo soy un hombre, yo tengo un carácter fuerte, yo soy protector y yo protejo a mi familia y es peleando. Como soy hombre, soy distante, frío. Hay gente que entiende que ese rol de protector incluye también una cierta parquedad familiar, una parquedad emocional. Algunos entienden que proteger se limita a la protección física. Y ese fue el error de Adán. Adán, cuando Eva tuvo la conversación, como ya vimos en una ocasión anterior con el pastor Miguel, cuando Eva tuvo la conversación con Satanás acerca de la propuesta de comer del árbol prohibido, Adán que estaba ahí, no abrió la boca. El silencio de Adán nos costó mucho. Y nosotros también hacemos silencio cuando en nuestros hogares se introducen cosas, prácticas, hábitos, formas de nuestros hijos, experiencias que no deberían ser parte de la vida de un creyente, de una familia cristiana, y lo son porque nosotros permanecemos en silencio. A veces pensamos que la protección no física le toca a la mujer. Ella es la que se involucra en qué están viendo los hijos, con quién se están juntando, con quién están hablando. Ella es que revisa los celulares de los hijos, si es que se revisan. A veces, lastimosamente, el hombre mismo es el peligro. Y el hombre se convierte en un agresor emocional, verbal y, en el peor de los casos, físico de su mujer. Lo cual es un abuso porque obviamente ella es físicamente más débil. Distorsión en el rol disfuncional como protector. Entonces hay distorsiones en el rol de protector, en el rol de proveedor, en el rol de cabeza que tenemos que corregir. Y si hemos identificado que no lo hemos hecho bien, hay una manera bíblica de corregir errores y se llama, por extraño que no parezca, pedir perdón. Pedir perdón de manera humillada, y eso repara, reconstruye, eso abre puertas, eso complace a Dios y Dios da gracia al humilde, mas se opone al orgulloso. Siguiendo entonces, ya hemos visto dos aspectos de este hombre que en sus caminos está sometido al gobierno de Dios, al señorío de Cristo. Por un lado, vimos su entendimiento de lo que era la familia, el matrimonio, los hijos son un regalo, el matrimonio es un pacto, es una unidad, es para siempre. Ahora vimos estos roles que nos corresponden, que tienen mucho desafío para nosotros. Si hay un tercer aspecto que yo decía que tenía que ver con esto de ser un hombre del reino en la familia, que es el trato, nuestro trato interno. Cómo nos relacionamos con nuestras esposas y nuestros hijos. Y de cada una de estas cosas podemos hablar mucho más, pero obviamente estamos viendo un resumen a vuelo de pájaro, como dicen. El que teme al Señor y sigue sus caminos, su trato hacia su esposa. Miren cómo este versículo comprime cuál debe ser el trato hacia nuestras esposas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Yo subrayé tres palabras, expresiones: comprensión como vaso frágil y dar honor. Comprensión como vaso frágil y dar honor. Esa palabra de ser comprensivo, vivir de manera comprensiva, lo que implica literalmente es que tú te fajes a estudiar a tu esposa.
lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que la estimula, lo que le agrada, lo que le desagrada, lo que la atemoriza. Y tú vivas con ella de manera comprensiva, sabiendo como un pitcher qué bola le voy a tirar a este bateador. La mujer no es un robot, es un ser humano complejo. Para nosotros es complejo. Pero yo diría bíblicamente maravillosamente complejo. Porque la mujer tiene capacidades relacionales que nosotros no tenemos. Yo creo que si el mundo fuera de hombres nada más, fuera una gran fábrica. Haciendo cosas todos los días. Hablando poquito y viendo pelota y hablando de política. Digo, algunos vemos tenis y demás. Estoy exagerando un poco, pero las mujeres tienen una capacidad relacional que nosotros no tenemos, hermosamente elevado. Entonces, de manera comprensiva, el hombre tiene que pensar en su mujer, tiene que saber que ella tiene formas distintas. Ella no va a reaccionar como yo porque no es un hombre. Ella es distinta, diferente. Tenemos que aprender a conocer a nuestras esposas, o más que aprender a conocer, tenemos que conocer a nuestras esposas para tratarlas como ellas necesitan ser tratadas, de manera tal que ellas puedan responder al llamado de someterse a nosotros de manera voluntaria. Cuando tú actúas de una manera sabia y comprensiva y tu mujer siente que tú le estás entendiendo, escuchando, que tú le estás aplaudiendo cuando debe ser aplaudida, reprendiendo de manera sensible y sabia, cuando tú le estás estimulando, cuando tú le estás haciendo florecer, la mujer dice, mira, este es el hombre con el que yo quiero estar. A este hombre yo me quiero someter. Nosotros somos los beneficiados de vivir de manera comprensiva con nuestras esposas. Son ellas también, sí, pero nosotros. Eso se revierte en una mujer que se convierte en una vid fructífera, que trae tranquilidad, que trae sosiego a nuestras casas. Eso requiere trabajo y dedicación y cultivo y paciencia. Eso requiere un amor tipo Cristo. Por eso es que eso nos dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Es un amor tipo Cristo, amor sacrificado, paciente, que espera, que todo lo cree. Invertirnos en ellas. Ellas tienen que sentirse así. De lo contrario, va a haber problemas en la relación matrimonial. Luego dice como vaso más frágil. La comprensión habla de sabiduría. La fragilidad, que nos tratemos como vaso más frágil, habla de sensibilidad, ternura. La mujer debe recibir de nosotros un trato tierno, sensible. Y ellas se sienten bien cuando son recibidas y tratadas, de esa manera. En una ocasión a mí me tocó hablar de este verso. Yo decía que piensen en la imagen de una copa de vino con un borde muy fino, muy delgado, que ustedes están fregando y uno le pone la esponjita y uno lo hace como con un cuidado de no romperlo, ¿verdad? Porque uno sabe que si uno hace mucha fuerza, pues fácilmente uno quiebra el borde de la copa. Bueno, esa es la figura que hay aquí. Y yo decía que quizás en algunas ocasiones nosotros hemos tratado a nuestras esposas más como un cantarito de aluminio que como un vaso frágil de una copa frágil. Y cuando ese es el caso, ellas se resienten. Ellas entonces no quieren someterse a nosotros como sus líderes, como sus cabezas. Y nosotros nos quejamos entonces porque ellas no se someten a nosotros, porque no nos respetan, porque ellas no han recibido de nosotros el trato que se nos llama a nosotros a tener con ellas. Claro. Y yo soy la cabeza. Pero ella tiene también que someterse, sí, y yo tengo que amarla. ¿Y por dónde empieza? Bueno, si voy a empezar por la cabeza, a llamar la atención. A mí me encanta cuando Dios sabe que Adán y Eva han pecado y se aparece en el huerto y Dios sabe que Eva fue la primera que pecó, pero el primero que busca es, Adán, ¿dónde estás? Ese ¿dónde estás? Tiene muchas implicaciones. Adán, ¿qué ha pasado con tu familia? Dios sabe que fue Eva que cayó primero. Para Adán es el que le llaman la atención. Entonces, comprensión, sabiduría, ternura, honor, dándole honor. La implicación de esta palabra literalmente es preferencia.
Cuando tú honras a una persona, tú le das el honor de pasar, el honor de hacer algo. Yo le doy el honor, gracias por el honor de hacer algo, que yo haga algo. Es preferencia. Ella es preferente, debe ser preferente en tu vida. Ella tiene que ser tratada y sentirse tratada como una mujer a la que tú honras, una persona a la que tú honras. Ella es especial. Hazla sentir especial. No solamente frágil, no, especial. No todos somos detallistas ni románticos, yo no soy uno. Pero a mi manera, yo tengo mis formas de hacer sentir a mi esposa especial. Lo he aprendido en el tiempo, no lo sabía antes. He tratado de conocerla. Ella me ha dicho, es una información que yo le paso a ustedes, ella me ha dicho que ella se siente especial. Y yo glorifico a Dios por eso, porque hace años atrás ella no me decía eso. Pero me lo ha dicho en los últimos años, que parece ser que Dios me ha dado la sabiduría de hacerla sentir especial. Eso es glorioso. Porque cuando la mujer se siente especial, la mujer responde de manera gozosa a tu liderazgo, a tus propuestas, a las cosas que tú quieres, a las comiditas que tú quieras que te hagan. Ella responde de manera gozosa a eso. Increíblemente, al final de este versículo hay una amenaza piadosa. Si no la tratan así, sus oraciones, Dios no va a escucharlas. No va a estar tan presto a escucharlas, porque para Dios, esta relación con esta mujer que Él te dio, que es un regalo de Él, es vital. Entonces tú no me puedes pedir a mí, que te dé algo en un aspecto, si tú, en aquellos aspectos donde yo te estoy pidiendo que seas un hombre comprensivo, que la trate, tú no lo estás haciendo. Wow. Sigue hablando entonces del trato hacia mi esposa, y ya esto medio redunda, pero quería enfatizarlo. Colosenses 3:19. Pablo ahora, aquel era Pedro, este es Pablo. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Qué interesante que Pablo le dice no le dice a las esposas no sean ásperos con sus esposos, sino a los esposos no sean ásperos con ellas, porque típicamente la asperidad viene de ese lado. Efesios 5, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y Él se dio a sí mismo por ella, ámenla como a sus propios cuerpos, sino que lo sustente y lo cuida. Esto yo hice un resumen ahí de estos versículos y puse lo que era relevante en cuanto al trato. Tu mujer eres tú. Haz con ella lo que tú quieres que hagan contigo, las reglas de oro. Haz con ella lo que tú quieres que hagan contigo. Todo lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con ella. Cuídala, atesórala, apréciala, apláudele. Búscale el agua, ábrele la puerta, recógelo, muchachos. Todo. Claro que tú dices, bueno, pues yo voy a ser un sirviente. Sí, tú eres un siervo. Te supone que tú tienes un siervo de tu esposa. Pero sucede que cuando tú vives en esa actitud constante, ella dice, no te preocupes, yo voy, yo hago, yo esto, porque ella florece. Es una cosa gloriosa. Esto funciona, hermanos, para gloria de Dios. Porque al final, lo que Dios quiere es que se vea un hombre sirviendo y amando, porque el matrimonio es reflejo de Cristo con la iglesia. Un hombre como Cristo amó, amando a su esposa, dándole honor, siendo sensible, siendo sabio, y una mujer sometida de manera gozosa y entusiasta a su marido. Y esa dinámica refleja y glorifica a Dios. Y ese es el propósito del matrimonio. Va más allá de mí, va más allá de ti. Bueno, de mí y de ti. Entonces ten en cuenta que aparte de la consagración, y ya vamos a pasar un poquito a los hijos, en cuanto al trato, aparte de la consagración fundamental de los padres a Cristo, de tu consagración personal a Cristo, de tu crecimiento personal, eso es fundamental para hacer todo lo que te acabo de decir. El fundamento más importante para una crianza de los hijos con éxito es un matrimonio sano y centrado en Cristo. Yo quiero hacer énfasis en eso porque todo lo que estoy hablando se ve, bueno, sí, pero no es fácil, no sé qué. No es fácil cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, pero cuando nosotros estamos conectados a la vid, cuando nosotros consumimos de manera regular la palabra, meditamos en las escrituras, meditamos en la palabra, pensamos en Dios, en nuestras actuaciones y decimos, espérate, este trato que yo le di a mi mujer y lo pasamos por el screening, por el filtro de, esto complace a Dios. Si no complace a Dios, yo tengo que pedirle perdón a mi mujer si le acabo de hablar mal. Si Dios es parte de mi meditación diaria, si Dios es parte de mi día a día, lo que yo digo, lo que no digo, lo que hago, cómo actúo, tiene que estar constantemente filtrado. ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Si no le agrada a Dios, yo tengo que buscar cómo resolver eso, cómo subsanar eso, de tal manera que entonces Dios sea agradado y las relaciones fluyan. Entonces,
Necesitamos esta relación con Cristo que nos permita, que nos dé las fuerzas para hacer lo que estamos hablando. Y ese es el fundamento entonces para un buen matrimonio, obviamente. Y ese buen matrimonio es el fundamento para la crianza. Eso de que yo no me divorcio por los hijos, eso es un fiasco. Porque los hijos perciben la distancia entre los padres. No, estamos aquí juntos por los hijos, pero los hijos saben que los papás no se llevan bien. Eso no funciona. El trato hacia los hijos, Efesios 6:4, dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ambos versículos, escritos por el mismo apóstol, tienen la misma idea. Sobre todo la primera parte, no provoquen a ira a sus hijos. El Colosenses 3:21 dice, no exasperen a sus hijos, es lo mismo. Lo que me gusta de Colosenses es que da la razón. ¿Por qué un hijo airado o exasperado es malo? Porque se desalienta. ¿Y qué es una persona desalentada? Que no tiene deseo de hacer nada, ni de obedecer a los padres, ni de obedecer a Dios, ni de responder a la fe que tú le estás presentando, ni de venir a la iglesia. Está desalentado ni para el estudio, ni para nada de lo que él tiene que hacer. Claro, él es un niño, él es un inmaduro, porque por eso son niños, y el inmaduro cuando se desalienta, deja de hacer las cosas que le toca hacer. El adulto se supone que aunque se desaliente, él sigue moviéndose por convicciones. Él sigue moviéndose por un sentido del deber. Si yo no llego ahí, yo no he madurado. Si yo me muevo según yo me siento, yo soy un niño. Eso es lo que son los niños. Los niños hacen lo que ellos quieren y no quieren hacer. Los padres es que estamos diciéndoles, no, que hay que hacer la tarea, vete a bañar, vete a acostar, porque ellos no tienen muchas veces la motivación en ellos mismos. Entonces, la madurez se supone, en la medida que nosotros maduramos, adquirimos esa conciencia del deber. En este caso, entonces, los niños se desalientan. Pero observen algo, en ambos versículos, Pablo trae algo nuevo a la cultura de su época. Hoy en día vivimos en una generación muy psicologizada, extremadamente emocional, donde las emociones de la gente tienen una preponderancia enorme. En esa época, lo que un niño sintiera daba 3 pitos, no importaba. De hecho, lo que las mujeres sintieran tampoco importaba. Ese versículo de Primera de Pedro, de que vivamos con nuestras mujeres de manera comprensiva, con vasos más frágiles, eso es un versículo revolucionario. Ese versículo de Pablo de Efesios 5, de que la mujer es como tú, es tu propio cuerpo, cuida, sustenta, así que atiéndela, ámala sacrificadamente. Eso es revolucionario. Eso es para la cultura romana, greco-romana, era ¿cómo? ¿Qué? La mujer, los hijos, ¿qué? Eso es revolucionario. En este caso, lo que Pablo está diciendo, padres, tú no puedes corregir e instruir sin estar atento de cómo tu hijo se siente. Ya yo le dije lo que le tenía que decir y no te importa cómo él se sienta, no. El padre se supone que tiene que estar interesado cómo el hijo se siente, cómo el hijo está respondiendo a mi corrección, a mi instrucción. Porque si yo instruyo lo que es correcto, pero no es recibido, estoy en lo mismo. A mí se me presentó hace unos años una situación. Uno de mis hijos no estaba respondiendo apropiadamente, no le estaba yendo bien en el colegio. Yo le estaba diciendo todo lo que tenía que decirle. Yo estaba haciendo lo que yo entendía debíamos hacer. Mi esposa también, no sabíamos, estábamos orando por eso. Y sin darle muchos detalles, porque de hecho él está ahí en ese otro salón. En una ocasión, Dios, porque fue Dios, me abrió la ventana para yo saber lo que estaba pasando. Y brevemente, él tenía básicamente una lucha interior porque él no se sentía tratado de manera igualitaria o proporcional con su otro hermano. Él se sentía como celoso. Él sentía que nosotros habíamos sido injustos. Habíamos favorecido a su hermanito. Lo cual no era cierto, era una percepción. Pero créanme, hermanos, que esa puerta, cuando yo la vi, yo tenía 2 opciones. O yo decía, es un disparate, ¿cómo tú vas a pensar así? ¿Cómo tú vas a creer que yo te voy a tratar de manera diferente? Tu mamá y yo te queremos igual. No. Ay, mi hijo, perdónanos. O sea, qué pena que tú te sientes así. Y Dios me dio esa línea de
de cerrar ese problema, de sanar esa herida. Y le puedo decir que ese fue un antes y un después en lo que estaba ocurriendo en el corazón de él, en sus resultados a todos los niveles. Él cambió su actitud completamente, pero me dio a mí una gran lección. Y es que yo estaba, en ese momento, yo estaba viendo mucho los resultados. Yo estaba viendo que él no tenía una buena actitud, yo estaba viendo que él no estaba sacando una buena nota, pero yo nunca me acerqué y le pregunté, papi, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame, no importa lo que tú me tengas que decir, dime qué es lo que te pasa. Yo quiero saber, yo te amo con todo mi corazón, yo quiero saber lo que te está pasando. Yo nunca pregunté eso. Dios me dio la oportunidad, a pesar de yo no haber preguntado, gracias a Dios que la aproveché, pero esa disposición de yo quiero saber lo que pasa en el corazón de mis hijos, cuando a un hijo le va mal, cuando un hijo tiene mala actitud, preguntemos primero qué es lo que está pasando en su corazón y administremos eso, ministremos a su corazón. Ay, ¿por qué tú te sientes así? Yo no lo veo así, mire, si tú lo ves de otra forma, y tratemos de conducir su sentido interno en la dirección correcta para que después sus resultados cambien. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tengan pendiente cómo sus hijos se sienten. Críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, nosotros tenemos que criar, y hay dos extremos, ¿verdad? Hay gente que dice, en este caso, yo creo que aquí hay una exhortación, un mandato de no provocar a la ira, a que nosotros nos conectemos con nuestros hijos. Porque yo tengo que saber cómo él se siente. Entonces tenemos que conectarnos. Pero cuando yo me trato de conectar con mi hijo, no es que me conecte con él siendo indulgente con él. Que él haga todo lo que quiera, que no le ponga límite. No. La indulgencia es otra cosa, es conexión, es saber cómo él se encuentra y qué él está pensando. De tal forma que yo encuentre como una especie de carruaje para que mi instrucción y mi disciplina llegue a su corazón. Si no me conecto, no puedo hacer nada con él. Vital esto, vital. Y yo pongo aquí algunas cosas que quizás sean de reflexión para algunos, que son ejemplos de cómo un hijo se exaspera con sus padres, con nuestros tratos. Y yo pregunto, ¿qué exasperaría a un hijo? ¿Qué me exasperaría a mí si yo fuera un hijo que estuviera en edad temprana? Y miren estas preguntas, o estas afirmaciones. Que alguien que no me ame, porque no pasa tiempo conmigo, quiera dirigirme. Si tú no pasas tiempo con tus hijos, es difícil que acepten tu dirección. Porque para los hijos, amor es tiempo. Amor es tiempo conmigo. Jugar conmigo. Hacer las cosas que a mí me gustan. Eso es amor. Y si yo no tengo tiempo con mis hijos y yo quiero que ellos me obedezcan, va a ser difícil. Ese resultado no lo voy a obtener. Que me regañen por actuar infantilmente. Bueno, pero es un niño. El niño a veces no necesita regaño, necesita ayuda. No es regaño, sino instrucción. A veces regañamos cuando tenemos que enseñar y el niño se siente tratado injustamente. Que me quieran si me porto bien. Ay, no, papi no te va a querer, mami no te va a querer si tú haces esto, haces aquello. No, yo te quiero, pero no hagas eso porque eso no es correcto, por tal y tal razón. Que me limiten sin razón y sin explicación. Usted no va porque yo digo que no. Arbitrariedad. El niño siente la presión, pero no hay razón. Él dice entonces, mi papá o mi mamá, yo en este caso el papá, es una persona que no tiene mucho sentido lo que hace. No es confiable. ¿Cuáles son las razones por las que mi papá o mi mamá están tomando esta decisión? Si yo no le explico, yo no voy a inspirar respeto y confianza en mí. Que me prometan algo y no lo cumplan, irrespeto, eso es un irrespeto. Y cuando pasa eso, por chiquito que sea tu hijo, si tú incumpliste una promesa, ve donde tu hijo y dice, mira, perdóname, mi hijo, perdóname porque te fallé, te dije tal cosa. Y quizá para mí es un disparate, pero para él no, es un niño. Que me avergüencen en público, voy a ir un poquito más rápido, que muestren favoritismo o comparación, que me pidan resultados excesivos. Tú tienes que traer aquí todo por encima de 95. Bueno, les doy lo que yo he podido hacer en mi casa, no lo he hecho siempre bien, pero yo le digo a mi hijo, si yo te veo a ti esforzándote lo más que tú puedas, si tú me traes un 80, yo estoy satisfecho. Lo que yo no te voy a aceptar es que tú me traigas un 80 o un 75 cuando yo te veo perdiendo el tiempo. Se lo digo de buena manera. Porque hay hijos que sacan 80 y hicieron su mejor esfuerzo. Y hay que aplaudirlo. Y hay hijos que no son así.
que me pidan resultados excesivos. Tiene que ganar un partido, tiene que sacar tales notas. Falta de estímulo y crítica constante. Cuando el hijo hace algo bien, aplaudámoslo. Cuando hace algo mal, también lo podemos observar, pero cuidémonos de convertirnos en hombres que sean críticos de todo lo que sus hijos hacen mal. Aún lo que hacen bien, a veces lo criticamos. Que me hagan sentir que molesto, que hagan pequeños mis problemas, que no escuchen mis razones en un conflicto. Hay un conflicto, ¿qué pasó? No, esto es. Y no escucho razones, no escucho qué ocurrió, que me maltraten verbalmente, que no me pidan perdón cuando se me ofende. Eso exaspera a un niño. Y una disciplina desproporcionada. Cometí una falta, un mes sin tal cosa, pero una falta de este tamaño. Eso le dice al hijo, mi papá es injusto, mi papá no es confiable y no es digno de ser obedecido porque es injusto, es un déspota. Eso él no lo ve, él no usa esa palabra, pero lo interpreta de esa forma. Entonces, ciertamente Dios quiere que el hombre... Y todo esto, hermanos, todo esto yo se lo presento porque el hombre tiene que entrar a la vida de los hijos más regularmente que lo que la cultura a nuestro alrededor lo hace. Nosotros no podemos ser los hombres distantes que caracterizan nuestra cultura. Nuestra cultura está llena de hombres distantes, lejos, que no corrigen, que no se involucran, que no explican. La mujer que lo haga. Y ese no es el rol que Dios quiere que nosotros juguemos. Dios exige que el hombre se involucre. En 1 Samuel 3:13, estoy terminando ya, dice el texto, dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa. Esto es Dios hablando acerca de Elí. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Elí, tú no te involucraste en la vida de tus hijos. Tú no los reprendiste cuando debiste reprenderlo y Dios va a traer ahora una consecuencia sobre esa familia. Porque sus hijos vivieron de manera desenfrenada. Elí tuvo una paternidad irresponsable, no involucrada, no invertida en sus hijos y Dios dice, esto fue culpa tuya, fue responsabilidad tuya, tú no los reprendiste. No solamente eso, en 1 Timoteo 3, cuando Dios habla de las condiciones para un hombre ser pastor, anciano, obispo, lo que sea, dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, pues buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio. Ahora salto al versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, Dios quiere hombres involucrados, que gobiernen su casa con toda dignidad, no obligado, dignamente, que el hijo se sienta, que respeta a su papá, que obedece a su papá por las razones adecuadas. Si no hay un gobierno digno de la casa, entonces el hombre no está apto para gobernar la iglesia. Por esta razón, en la mayoría de los pasajes bíblicos, si no todos, que tienen que ver con crianza, el padre figura junto a la madre como autoridad, como parte responsable de la crianza de los hijos. Pero hoy en día, miren este problema. Hoy en día, en el 1960, 10% de los padres no tenía a su padre en casa. En el 2017, más del 25% de los niños no tienen a su padre en casa. Estas son estadísticas de Estados Unidos. No tienen, digamos, mucha diferencia, creo yo, a nivel mundial porque las sociedades van en una misma dirección. Ya vivimos en una aldea global donde los valores se parecen mucho y donde hay cosas muy, muy similares en ambas sociedades. Lamentablemente hay mucha ausencia paternal y los que están presentes tienen problemas. Los que están presentes entonces o están muy ocupados para poner atención, o muy irritados para entender, o muy distraídos para que les importe, o muy fríos y lejanos para expresar amor, o muy estresados para ser empáticos y sensibles. Los que están presentes. Papi es un hombre que yo no lo conozco. La realidad es que, y esto es también basado en estudios, quedan 2 slides. Padres presentes y conectados son hijos menos propensos al crimen, más estables en sus trabajos, con mejores calificaciones en las escuelas, con mejores relaciones humanas, postergan más el sexo, menos propensos a la pornografía y más seguros de su sexualidad. Eso es una cadena que se ha visto una y otra vez a través de los estudios. Si nosotros no nos conectamos con nuestros hijos, si no nos involucramos en la vida de nuestros hijos, lo inverso a toda esta cadena se da. Hijos más propensos al crimen, más inestables en sus trabajos, con peores calificaciones, con peores relaciones humanas, con hijos promiscuos, etcétera, etcétera.
Entonces un hombre que teme al Señor y sigue sus caminos va a tener una perspectiva distinta, un rol definido por la palabra y un trato moldeado por la palabra. Yo pienso diferente acerca de la familia, yo abrazo mis roles con determinación y gozo y yo trato a mi esposa y a mis hijos de una manera que honre y agrade a Dios. Y ellos entonces se sienten estimulados a someterse a mi liderazgo servicial. Así sí. Eso es lo que genera una mujer que es una vid fructífera y unos hijos que son como olivos frondosos. Bienaventurado el hombre que vive de esta forma, que guarda los caminos de Dios de esta manera. Si ese no ha sido el caso para algunos de nosotros, si nos hemos sentido confrontados de alguna manera en esta presentación, reflexiónalo, piénsalo, pídele al Señor que te ilumine las áreas de tu vida que no se corresponden con la palabra que hemos expuesto hoy. Y pide perdón a quien tenga que pedir perdón. Recoge las cosas que tengas que recoger. Restablece relaciones, conéctate en la medida de tus posibilidades. Porque la idea es que salgamos diferentes. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.